Si te debía dinero y no quería pagarte, te mataba Griselda Blanco, la viuda negra, la madrina de la cocaína. En su apogeo, no había muchos hombres tan despiadados como Griselda Blanco. Por algo la llamaban la viuda negra. La mujer corría entre los maridos como un acompañante en un club nocturno un viernes por la noche. Y cuando se aburría lo suficiente, no se divorciaba, los mataba. Pero Griselda lleva muerta mucho tiempo, y en su lugar ha habido una nueva cosecha de mujeres, despiadadas traficantes de cocaína, que la harían sonreír de alegría en su fría tumba. Algunas andan sueltas, otras entre rejas. En su mejor momento, todas ellas fueron las jefas de cártel más peligrosas. Sumerjámonos de lleno. Ana María Hernández, la muñeca. A Ana María Hernández la llamaban la muñeca porque parecía una muñeca Barbie, y también porque gastaba como una. Los que la conocían dijeron a los federales que Ana María gastaba tanto que en algún momento llegó a gastar $30,000 en efectivo en una piscina enterrada en su casa de Texas. Mientras tanto, otros que la conocían íntimamente en Las Vegas hablaron de los miles de dólares que derrochaba en ropa y zapatos. ¿De dónde salió todo ese dinero? Por si no lo sabían, no tenía trabajo. Y su marido, Daniel Ledesma, era solo un oficial de la Agencia de Aduanas y Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, en El Paso, Texas. Bueno, ya saben a dónde va esto. La verdad es que era una peligrosa jefa de cártel con profundos lazos con el cártel de Juárez. Si sueltas un grito ahogado, entonces eres consciente de la reputación del cártel de Juárez. Para los no iniciados, el cártel de Juárez es uno de los más antiguos y poderosos de México. También son uno de los más despiadados. En noviembre de 2019, la facción de la línea del cártel de Juárez fue vinculada a una brutal masacre de 9 ciudadanos con doble nacionalidad, estadounidense y mexicana, de una comunidad mormona transfronteriza. 3 mujeres y 6 niños. 2 de esos niños eran solo bebés y fueron brutalmente asesinados. Fue un asesinato por venganza contra este hombre que aparece en la foto, Julian LeBaron, un activista contra el crimen, porque todas las víctimas estaban relacionadas con él por sangre. Ese es el tipo de organización en la que Ana María Hernández estaba metida hasta el cuello. Llevaba una ruta de drogas desde El Paso, Texas, a Chicago con su marido, Daniel Ledesma. Juntos, introducían cocaína a través de las fronteras de Texas, desde Juárez hasta Chicago. En su mejor momento, su facción del cártel vendía cocaína en Chicago, San Luis y Ciudad de Panamá, Florida. Y el cártel de Juárez le pagaba un mínimo de $100,000 en efectivo al mes por enviar la cocaína a través de la ruta. Así se explica que fue a Daniel al que pillaron primero. En 2010. En 2011, Daniel Ledesma fue condenado a más de 9 años de prisión federal tras declararse culpable de cargos de conspiración de narcotráfico y soborno. Poco después, Ana María se divorció de él, discretamente. A pesar de su notoriedad, Ana María Hernández consiguió mantener un perfil relativamente bajo, operando discretamente entre las sombras. Esto le permitió eludir su captura durante los 4 años siguientes, hasta que fue capturada en Chihuahua, México. En 2017 fue enviada a Texas para ser juzgada, donde admitió haber traficado con drogas y haber sobornado a un agente. En 2018 fue sentenciada a 11 años. Ana María Hernández podría ser la jefa de cártel más civil de esta lista, porque el siguiente le declaró la guerra al cártel de Sinaloa. Melissa Margarita Calderón Ojeda, alias La China. La llamaban La China, pero su verdadero nombre era Melissa Margarita Calderón Ojeda. Y en el apogeo de sus operaciones era una fuerza a tener en cuenta dentro de las complejas redes de los cárteles mexicanos. La China era especial, no porque llevara rifles semiautomáticos en ambas manos, lo cual admito que es genial. Melissa era guay, porque era una de las pocas mujeres, si no la única, que había escalado las más altas esferas de un cártel mexicano sin tener ningún tipo de relación familiar con un jefe de las altas esferas. No se sabe mucho de su infancia, solo que nació el 12 de agosto de 1984 como hija de José Alfredo Calderón Cota y Alma Guadalupe Ojeda Angulo. Sin embargo, en 2005, con tan solo 21 años, dio sus primeros pasos en el mundo del narcotráfico. Comenzó su carrera criminal trabajando para Los Damaso, un brazo armado de asesinos a sueldo al servicio del cártel de Sinaloa. Al principio, no era más que una vulgar asesina a sueldo de bajo nivel, pero con el tiempo fue ascendiendo en la cadena y en 2008 asumió el liderazgo de los asesinos. Eran 50 y se llamaban Fuerzas Especiales Damaso, en honor a su fundador, Damaso López Núñez, más popularmente conocido como El Licenciado. Antes de su captura en 2018, el licenciado era uno de los confidentes más cercanos de El Chapo, y si no hubiera sido capturado, muchos creían que habría tomado el control del cártel de Sinaloa. Ahora, Melissa tomó el control de las Fuerzas Especiales de Damaso por su pura crueldad.
Sus colegas la describieron como una sádica carismática que haría cualquier cosa y mataría a cualquiera con tal de hacer el trabajo. Su rápido ascenso se atribuyó a su sadismo y a su fuerte carácter. En el apogeo de su reinado del terror, impuso su ley en Baja California y en la capital del estado, La Paz, así como en el destino turístico de Los Cabos, uno de los preferidos por las estrellas de Hollywood y el turismo extranjero. Durante los 7 años que estuvo al frente de la célula criminal, los asesinatos en Baja California Sur se triplicaron. Pero todo iba a empeorar porque en junio de 2015, un jefe del cártel llamado Abel Nahum Quintero Manjarres, alias El Grande, mató a su primer novio y obligó a Melissa a renunciar y cederle el liderazgo. Melissa no estaba contenta con la decisión, así que no solo renunció al cártel de Sinaloa, sino que se rebeló contra él, formó su propio grupo de asesinos y le declaró la guerra, con una estructura que la tenía a ella a la cabeza, a su nuevo novio como segundo al mando, a Sergio Beltrán, el Scar, como jefe de sicarios, a Rogelio Franco, el Tyson, como jefe de logística, y a Pedro Cisneros, el Peter, como encargado de la venta y desaparición de cadáveres enemigos, y más de 300 narcotraficantes a su servicio que se distinguían por utilizar motocicletas rojas, luchó contra su antiguo cártel en las ciudades de La Paz y Los Cabos. A medida que estallaba la guerra civil, los índices de mortalidad se disparaban. Muy pronto, estaba librando una guerra en 2 frentes, contra el cártel de Sinaloa y contra los militares mexicanos que querían poner fin a su reinado de terror. Su caída comenzó cuando empezó a matar a miembros de su propia organización. Mató a los padres de los amigos de El Tyson para evitar pagarles un vehículo que había comprado. Y cuando El Tyson protestó, le cortó las manos y lo enterró en una tumba sin nombre. Finalmente, el propio novio de Melissa se aterrorizó de ella y se entregó a la policía, delatándola a ella y al resto de su equipo. En septiembre de 2015 fue capturada y acusada de ser responsable de al menos 150 asesinatos. En agosto de 2018, esa cifra había aumentado a 170. La reina del cártel no pudo eludir la captura, pero nuestra próxima reina del cártel sí lo hizo. De hecho, nunca se abrió un caso contra ella. Y curiosamente, Drake era uno de sus muchos seguidores en Instagram. Claudia Ochoa Félix, alias Kim Kardashian del crimen. A Claudia Ochoa Félix la llamaban la Kim Kardashian del crimen porque para sus fans se parecía a la estrella de reality. Además, llevaba un estilo de vida lo suficientemente fastuoso como para que Drake la siguiera en Instagram. Pero si conocemos bien a Kim Kardashian, creo que ahí acabaron las similitudes, porque la mujer estaba por encima y por debajo del mundo del cartel. Su novio era este hombre, José Rodrigo Arechiga Gamboa, más popularmente conocido como Chino Anthrax. Incluso era conocida como la Emperatriz Anthrax. Y no es un nombre bonito si se tiene en cuenta que los Anthrax, el escuadrón de asesinos que dirigía su novio, era un bloque de sicarios que operaba como brazo armado del cártel de Sinaloa. Pero la cosa se pone más interesante, porque mientras Claudia se regodeaba en la fama de ser la novia de uno de los asesinos más despiadados de la historia del cártel de Sinaloa, también estaba casada en secreto con otro narcotraficante llamado El Chavo Félix. Con él tuvo 3 hijos. Ahora no está claro cómo el Chavo permitió que esto sucediera, pero mi conjetura es que no quería correr el riesgo de ir a la guerra con un fusible de pérdida como Chino Anthrax sobre su esposa, que claramente no lo quería. De todos modos, Claudia evadió el arresto durante todo el reinado del Chino Anthrax. Y cuando fue arrestado en 2013, hubo un vacío en el liderazgo de su escuadrón de asesinos, y aquí es donde muchos creen que Claudia intervino, porque en los años siguientes, Claudia fue acusada de controlar el escuadrón de la muerte. Ella lo negó cada vez, pero el escuadrón de la muerte seguía operando, y aunque no podían probarlo, estaban seguros de que Claudia tenía algo que ver. Ahora, una de dos. O bien esas acusaciones son infundadas, o Claudia había creado una cortina de humo tan eficaz que nadie podía vincularla a los asesinatos que ocurrían a su alrededor, a pesar de que estaba claramente vinculada a los miembros del cártel. Se había aislado también que las únicas pruebas que las autoridades tenían contra ella eran rumores, y no había forma de que pudieran detenerla, basándose únicamente en esos rumores. El 18 de septiembre de 2019, Claudia fue encontrada muerta en la cama de un amante anónimo, en un domicilio de Isla Musala, en la ciudad de Culiacán. La noche anterior, Claudia fue encontrada muerta. Había ido a un club nocturno con el mismo hombre. Al parecer, la pareja se acostó tarde, y cuando el hombre intentó hablar con ella por la mañana, ella no respondió, por lo que llamó a la policía. Al principio, la gente creyó que había sido asesinada por rivales del cártel de Sinaloa, o por enemigos de ese amante,
su novio encarcelado o su marido separado. Pero la policía informaría de que en realidad se trataba de una sobredosis. La noche en que murió, había consumido un cóctel impío de sustancias ilícitas que comprometieron sus órganos y la llevaron a una muerte prematura. Y tiene sentido, porque Claudia murió mientras dormía. Los asesinos de los cárteles no son conocidos por ser discretos con sus golpes. Y para un miembro del cártel de alto perfil como Claudia, su muerte habría implicado un secuestro seguido de una brutal tortura. Y si hubieran encontrado su cuerpo, lo habrían dejado deliberadamente para que lo descubrieran, mutilado hasta dejarlo irreconocible, para enviar un mensaje al cártel de Sinaloa. De lo contrario, su cuerpo habría sido enterrado en una tumba sin nombre o licuado en un barril por un guisandero. Blanca Margarita Cazares Salazar. Esta mujer es un fantasma. Y todo gracias al Departamento del Tesoro de EEUU, que la designó a ella y a 22 de sus parientes socios comerciales como capos de la droga allá por 2007. Esta orden judicial significaba que ningún estadounidense o empresa estadounidense podía hacer negocios con ellos bajo ninguna circunstancia. Su nombre es Blanca Margarita Cazares Salazar, también conocida como la Emperatriz. Blanca pertenecía a la realeza del cártel de Sinaloa. Su hermano Víctor Emilio Cazares era conocido como el guardián dentro del cártel y supervisaba un vasto territorio de tráfico que se extendía desde Sinaloa hasta Guadalajara. Antes de su detención en 2007, este hombre era responsable de decenas de millones de dólares en cocaína que se enviaba a través de las fronteras de Estados Unidos. Y en uno de los capítulos más fascinantes de la historia de los cárteles, su hermana Blanca estaba en el centro de todo. Pero ella no empezó ahí, empezó en las calles. Y no como trabajadora de la calle. Estaba metida en el mercado negro de cambio de dinero de los trabajadores de los campos de opio y marihuana que, tras recibir su paga en dólares del cártel, acudían a ella para que se la cambiara a la moneda local. Esto ocurría en los años 70 y 80. Con el tiempo, abrió su propia casa de cambio llamada Oro Verde. Y con el tiempo, abrió otra llamada Casa de Cambio Cazares. A principios de los 90, Blanca dirigía una cadena de tiendas de cosmética y joyería por toda la capital del país. Pronto se convirtió en una compleja red de negocios que las autoridades no lograban descifrar. Porque mientras el público veía a una empresaria incansable, la realidad tras el telón era que Blanca lavaba dinero de los cárteles a través de su compleja red de negocios. Se trataba de una extensa trama de blanqueo de dinero a través de la cual tanto su hermano como el escurridizo, Ismael El Mayo, Zambada, García inyectaban dinero del cártel. Blanca Margarita Cazares Salazar utilizó 19 empresas, entre ellas una fábrica de juguetes, una agencia inmobiliaria y un restaurante, repartidas por México y California, para blanquear dinero para el cártel. A medida que las autoridades desentrañaban el entramado de sus operaciones, descubrieron rápidamente que se trataba de un negocio familiar. Blanca, su cónyuge y sus 3 hijos también estaban implicados. Pronto empezaron a sancionar a todas sus empresas que habían hecho negocios con el Mayo Zambada, a quien las autoridades no han capturado hasta la fecha. También descubrieron que sus empresas habían estado importando ropa de China y utilizando facturas falsas para liquidarlas, ocultando los millones de dólares que estaba blanqueando para el cártel. Afortunadamente para las autoridades, pudieron capturar a su marido acusado de blanqueo de dinero. Sin embargo, ella desapareció poco después, en 2008, y hasta hoy no se la ha visto. Nadie sabe dónde está, si está viva o muerta. Simplemente se esfumó, y nada ha podido sacarla de su escondite. Ni la boda de su sobrina, y ni siquiera la muerte de su Arturo, que fue asesinado junto con el hijo de El Chapo, Edgar Guzmán. Sandra Ávila Beltrán. La llamaban Reina del Pacífico. Tenían razón. Sandra era hermosa y peligrosa, una combinación letal en cualquier narco. Sandra Ávila Beltrán, la tristemente célebre Reina del Pacífico, nació en una vida de privilegios y violencia. Su padre, Alfonso Ávila Quintero, estaba emparentado con el fundador del cártel de Guadalajara, lo que sentó las bases para la futura implicación de Sandra en el mundo de la droga. A la tierna edad de 13 años y a pesar de haber nacido en la riqueza, Sandra fue testigo de su primer tiroteo. A partir de entonces, empezó a comprender el poder y el peligro que entrañaba el tráfico de drogas. Sin embargo, mientras sus amigos de la infancia se convertían en líderes del cártel de Sinaloa, Sandra tomó un camino diferente. Se matriculó en periodismo en la Universidad Autónoma de Guadalajara con la esperanza de convertirse en reportera de investigación. Pero sus sueños se hicieron añicos cuando un novio celoso, estrechamente vinculado a los cárteles, la secuestró. Temiendo por su vida, Sandra se vio obligada a dejar la ciudad, abandonando sus aspiraciones y embarcándose en un nuevo y peligroso viaje. Fue entonces cuando Sandra entró en el submundo de la droga, donde aprendió rápidamente que su encanto y belleza le daban ventaja en un mundo dominado por hombres.
A los 21 años, Sandra ya estaba en la cama con el infame narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, también conocido como el Señor de los Cielos. Su ascenso en el mundo de la droga había comenzado. Sin embargo, Sandra decidió conscientemente no consumir nunca cocaína. Sabía que consumirla le restaría respeto y poder ante sus colegas masculinos. Con el tiempo, Sandra llamó la atención de El Chapo Guzmán, que más tarde se convertiría en uno de los capos de la droga más infames de la historia. Su amistad resultó ser un momento crucial en la trayectoria de Sandra. También salió con un alto dirigente del cártel de Sinaloa, dirigió una flotilla de 30 coches e incluso ganó competiciones de tiro contra el jefe de los guardaespaldas de Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara. El poder y la influencia de Sandra crecían y ella se deleitaba con su fastuoso estilo de vida. Para el 15 cumpleaños de su hijo, le regaló un Hummer y más tarde le dio una generosa asignación de $40,000 cada pocos meses. Poseía 83 rubíes, 228 diamantes y 189 zafiros. La suerte de Sandra se acabó cuando, en 2002, su hijo fue secuestrado y se vio obligada a pagar un rescate de $5 millones para conseguir su liberación. Sin embargo, esto atrayó la atención de la policía y el nombre de Sandra apareció en los carteles de más buscados de todo el país. Se convirtió en una fugitiva constantemente a la fuga, cambiando de casa, de color de pelo e incluso de voz para eludir su captura. Sin embargo, su anonimato se rompió cuando un grupo llamado Los Tucanes de Tijuana lanzó una canción de éxito titulada Fiesta en la Sierra, que inmortalizaba a Sandra como la reina del Pacífico. La canción describía su llegada a una fiesta de cumpleaños clandestina, donde hizo una gran entrada, armada con un AK-47 y exudando un aire de fría confianza. Pero con la fama aumentaron los peligros. Meses después de ser descubierta por la banda, Sandra y su compañero Joel sufrieron una emboscada de pistoleros cuando se dirigían a desayunar, que casi acaba con su vida. La vida de Sandra como fugitiva llegaría a su fin en 2007. Fue detenida y encarcelada durante 8 años. Su vida entre rejas estaría marcada por el lujo y el estilo, con criadas sirviéndola en su celda, mientras otras presas recibían visitas en una sala común. Liberada de prisión en 2015, Sandra ha ido reconstruyendo lentamente su vida. Ha estado luchando por recuperar su fortuna perdida, incluyendo casas, coches deportivos y joyas. Sin embargo, mientras que la mayoría miraría atrás a su pasado con arrepentimiento, Sandra no ha pedido perdón. Si tuviera la oportunidad, volvería a hacerlo. Angie Saclemente Valencia. El mayor error que cometerás es confiar en una cara bonita, y esto también se aplica a las mujeres. Porque si alguien te hubiera dicho que Angie Saclemente Valencia, una de las reinas de la belleza más codiciadas de Colombia, era en realidad una traficante de drogas, te habría resultado muy difícil creerlo. Pero era la verdad. En 2010, Angie fue detenida por la Interpol en Argentina, acusada de tráfico de drogas. Resulta que ella había estado en su lista por un tiempo, y había estado ganando decenas de millones de dólares con el viejo polvo de ángel. Pero Angie había roto las reglas desde el principio. Nació de una madre soltera en los suburbios de Colombia el 25 de mayo de 1978. Desde el principio, su madre había intentado llevarla por el buen camino, pero Angie reconocía que nunca la escuchaba. Así, cuando ganó un concurso de belleza en el año 2000, fue destronada 2 días después, cuando los jueces descubrieron que había infringido las normas al casarse antes del concurso. ¿Y con quién se casó? Con un barón de la droga mexicano al que ayudó a construir un cártel de contrabando de drogas. A día de hoy, Angie niega haberse casado con un capo de la droga, a pesar de que existen pruebas. Con el tiempo, se separó de su marido y montó su propio cártel, en el que utilizaba a chicas, modelos que buscaban su tutoría, para introducir cocaína de contrabando en el Reino Unido desde Argentina. Les pagaba hasta $5,000. Esto continuó durante años, hasta el 13 de diciembre de 2009, cuando uno de sus incautos ángeles fue capturado con una maleta que contenía 121 libras de cocaína. Esta mula de la droga no era precisamente brillante, y los federales no tardaron en sacarle la verdad. Angie se negó a confesar al principio. Mantuvo su inocencia y en su lugar tiró a su nuevo novio y a su tío debajo del autobús. Durante todo el tiempo que estuvo fugada, se dirigió a Facebook para protestar por su inocencia, diciendo: «Estoy muy triste y dolida por la mala información. No sé cómo la prensa puede destruir a una persona inocente». Finalmente, la atraparon el 27 de mayo de 2010. Las autoridades argentinas la acusaron de liderar una red de modelos de moda para pasar cocaína de Sudamérica a Europa a través de Cancún. En prisión preventiva y de camino a la cárcel, Angie se mantuvo firme en su versión
insistió en su inocencia y acusó a su novio de implicarla en la droga. Finalmente, Valencia fue detenida y encarcelada. Pasó 3 años en prisión y fue liberada en 2013, después de que el gobierno argentino le prohibiera regresar a su país. Clara Elena Laborín, la señora. Clara Elena Laborín también fue reina de belleza. Fue una reina de la belleza mexicana que se casó con Héctor Beltrán Leiva, uno de los jefes de cártel más brutales de la historia del narco. Héctor era un destacado narcotraficante que formaba parte del cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de El Chapo. Clara era conocida como la señora, porque su marido la trataba como a una novia trofeo. Cuando Beltrán Leiva se separó de El Chapo y del cártel de Sinaloa en 2008, creó su propia organización criminal, la organización Beltrán Leiva. Clara Elena era llamada la patrona dentro de la organización y pronto empezó a desempeñar un papel más activo en las operaciones del cártel. Como era de esperar, esto la colocó en el punto de mira del cártel de Sinaloa, pero aquí es donde las cosas se ponen un poco interesantes. Clara estaba tan entregada a las actividades del cártel que era casi como si se hubiera vuelto loca. Incluso cuando su vida corría un peligro extremo, Clara se mantuvo firme y continuó con las actividades del cártel. Ninguna situación describe mejor esta mentalidad que un incidente ocurrido en 2010, cuando fue secuestrada por pistoleros no identificados y fotografiada en cautiverio, con los ojos vendados, los pies y las manos atados y fusiles automáticos apuntándole. Tras 13 días, fue liberada, pero mientras la mayoría lo daba por perdido, Clara volvió a gestionar las finanzas del cártel como si nada hubiera pasado. 4 años después, cuando detuvieron a su marido, Clara se convirtió en la jefa del cártel y lanzó una de las oleadas de violencia más sangrientas de Acapulco para establecerse como jefa. Su mandato fue una brutal campaña de dominación que convirtió la ciudad turística en la capital mexicana del asesinato. Los turistas quedaban atrapados en el fuego cruzado y se veían obligados a pasar por encima de cadáveres acribillados en las playas, mientras el cártel de los Beltrán Leiva, gobernado entonces por Clara, luchaba contra sus rivales del cártel independiente de Acapulco. Con el tiempo, su influencia en la ciudad murió a medida que otros cárteles, incluido el de Sinaloa, la fueron desplazando de su territorio. En 2016, fue detenida por las autoridades cuando intentaba lanzar un contraataque para recuperar Acapulco. La policía informó que su nombre estaba escrito en narcomantas y en cartas que estaban esparcidas por toda la ciudad. Sin embargo, cuando fue interrogada por la policía, insistió en que le habían tendido una trampa y que ya no formaba parte del cártel. Ahora está en la cárcel y estará allí mucho tiempo. Es por su propio bien, porque si sale de la cárcel, puedes apostar a que Clara volverá al cártel como si nada hubiera pasado.